Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta entrevista que creo que viene a ser muy relevante eh, alrededor del 17 de mayo, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Y bueno, estoy muy contento de que me hayan invitado a realizar esta charla con uno de mis ídolos periodísticos que sigo desde que yo era un mozalbete lagunero. Para quienes no me conozcan, yo me llamo Wenceslao Bruciaga, soy escritor, intento de columnista y aún más intento de periodista. Me pueden leer en Milenio, tengo una columna que se llama El Nuevo Orden. Y como decía, pues estoy muy emocionado de entablar esta charla con Guillermo Sorno, que además de ser alguien a quien respeto y que definitivamente me ha influenciado mucho, sobre todo como para entender la vena de la crónica en México, ha escrito un libro, yo creo que fundamental y parteaguas, no nada más en la crónica, sino en esto que puede entenderse. Si quieres, ahorita hablamos un poco respecto de lo que es la literatura LGBTTI, si es que esto existe. Y estamos hablando de Tengo que morir todas las noches y sobre eso hay que platicar. Entonces, pues muchas gracias, Guillermo. Y para quienes no te conozcan, que te presentes y qué has hecho a lo largo de todos estos años y aportado Muy sobre bien. todo. Pues como ya me va a tocar la vacuna, quiere decir que ya tengo varios años. Entonces, pues yo soy Guillermo Sorno, soy periodista, soy escritor. Actualmente conduzco un programa en Canal 22 que se llama Por si las moscas, y estoy a punto de lanzar un podcast LGBTQ que se llama El futuro es nuestro. Pues he sido editor, he sido reportero, fundador de revistas y también de sitios web. Y pues ya llevo, en efecto, pues algunos años en el periodismo y otros tantos más en la crónica. Y pues creo que, como dices, Wenceslao, pues durante también todo este tiempo he estado pensando pues en qué manera podía contribuir una mirada gay o LGBTQ al género. Y como tú lo has planteado, si existe una literatura gay o una crónica gay, Ajá, eh, y de qué manera contribuye a la conversación general. Mi respuesta a ese primer saque tuyo es que sí ajá. existe, en el sentido de que el género, por ponerlo de manera más general, El género literario, ¿no? no, el género O el género de términos queer postmodernistas. queer posmoderno, sí. Se refiere a las cosas que pertenecen a lo masculino o a lo femenino o a lo intermedio. Y esas cosas que pertenecen a esta cosa que no es bipolar, Claro, sino que está en medio, pues es lo que pertenece a la literatura LGBTQ. Y entonces, claro. en ese sentido, sí, sobre todo en el siglo XX, hemos visto como distintas formas de representación de este asunto. De Proust, para ponerlo de una manera histórica, en donde es un poco vergonzante, la verdad, y todos los Sí, personajes de Proust se la pasan como escondiendo su closet, tienen claro. vidas interiores muy ricas y muy complejas, tienen una vida exterior completamente sellada por la vergüenza, Claro, claro. hasta, y luego, digamos, durante todo el siglo XX, muchos personajes LGBTQ creados por personas LGBTQ, pues eran igualmente personas vergonzantes, lesbianas que terminaban suicidándose, gays que terminaban en la cárcel. Suicidándose. Hasta que a partir como de los años 70 y 80 esa representación comenzó a cambiar y comenzamos a ver personajes más positivos. En México, y esto
creo que en eso coincidimos. Esa primera cambio de representación fue por Luis Zapata, por el vampiro de Totalmente, la Colonia Roma. Ahí tenemos claro. un personaje que no es vergonzante, que tiene una sexualidad completamente abierta, que Orgullosa, de hecho. orgullosa, de la que habla constantemente y es parte del centro del relato. Y eso nos dio a muchos de nosotros una pauta de qué hacer a partir de entonces. Claro. Contemporáneo a Luis Zapata está José Joaquín Blanco, Ujú. que también comienza a escribir crónicas de manera muy atrevida. Hay una en particular que es una crónica que se llama Ojos que da pánico soñar. Ujú. Es una crónica de el ligue, o que tiene como punto de partida el ligue en el Parque México, cuando el Exacto. Parque México era una zona oscura y peligrosa, no Cuando no la, estaba clasificada. no la meca gay de que es ahora. Exacto. Exacto. Pero una meca gay más, más decorada, ¿no? Gentrificada, sí. Que no está Ahorita mal. me recuerdas sobre eso porque quiero hacer una recomendación sobre el Claro. Parque México y su mirada gay. Pero bueno, entonces, bueno, José Joaquín Blanco también da una pauta acerca de cómo hacer crónica. Y yo creo que a partir de los 80, pues hay una explosión de crónicas y literatura gay. Es también, hay que decirlo, una década, sobre todo los 80, bastante afectada por el problema del VIH. Por lo Claro. tanto, se siente como una especie como de retroceso del tema, porque políticamente pues, hay que luchar para que la derecha no te diga que eres una persona que ha sido castigada por Dios. Exacto. Y entonces pues, es otra manera de tratar de oponerse a la injuria, pero ya en los 90 y los 2000, pues ya la verdad es que aparecen muchos, bueno, aparecen como una diversidad de miradas. Está, digamos, por decir la mía, que es un libro de 2014, que es un intento de recuperación de una parte de esa historia que precisamente parte de los 80 y trata de explicar cuáles son los orígenes del momento en el que nos encontramos incluso ahora o en el 2000. Claro. Y es como tratar de hacer la arqueología de ese mundo que ahora pues, nos tocó vivir y habitar. Entonces es lo que hace Tengo que morir todas las noches. Justo lo que yo te iba a preguntar ahora que hablabas de los 80, digamos, como yo creo que sobre todo un cambio de paradigma en la sexualidad en general. Digamos que yo creo que la idea sobre todo de esta idea del sexo seguro o de empezar la cuestión, pues, empieza a partir de los 80 y con el VIH parte pues, de la comunidad homosexual, pero bueno, de ahí se extiende incluso a heterosexuales, es decir, que bueno, el periodista para todos. Fue un cambio de paradigma. Y justo ahí también parte Tengo que morir todas las noches. Y justamente es curioso porque ya han pasado varios años desde que salió a librerías. Tengo entendido que ha pasado ya por varias reediciones, ¿no? Lo cual quiere decir que es un libro que funciona. ¿A qué crees que se deba eso? Sigue siendo un libro muy vigente y digo, se los enseño, digamos, a jóvenes pertenecientes a generaciones millennials o centennials o Z o lo que siga después de eso y sigue causando mucho interés, ¿no? Sí, ¿A qué crees que se deba? Es un libro que, digo, obviamente a mí me encanta, pude leerlo en su edición facsimilar y quedé fascinado, no nada más porque, digamos, creo que partes de la idea de la historia de un club, lo que hoy sería un antro, acaso una discoteca, pero que rebasó por mucho la idea o la concepción que tenemos de un centro nocturno, ¿no? Sino que se volvió epicentro de muchas cosas, ¿no? De activismo, de la contracultura que justamente hoy la seguimos ejerciendo partido de ahí, o sea, fue semillero de muchas cosas. Pero no hablando tanto de ese antro que fue el 9, sino de tu libro, ¿cuál crees que sea la vigencia o por qué tú consideras que sigue siendo un libro muy vigente? pues voy a ventanear un poco a mis editores.
Ok, La primera versión, que justamente son los anfitriones de esta conversación. La primera, cuando entregué el libro, había, bueno, obviamente mucho interés de la editorial, pero una duda acerca de quién era el público de este libro. Entonces, bueno, el público más obvio de este libro pues eran mis contemporáneos. Y claro, entonces funcionaba así, era un libro como de recuerdos, era un álbum de memorias que todo el mundo podía compartir, relacionarse, etcétera. Pero sí teníamos una duda de si iba a tener un público más extendido. Para nuestra sorpresa, 2 semanas después de la publicación del libro se había agotado la primera edición sí, y se tuvo que reimprimir rápidamente una segunda edición porque encontramos que sí había un público más joven claro, que quería, pues eso, saber cómo se había hecho el mundo, fraguado el mundo que ellos disfrutaban y vivían y podían establecer vínculos con una generación anterior y claro, explicarse por qué estaban donde estaban. También, pero eso es también un fenómeno de la Ciudad de México, exacto, sí, sí, sí. Y- porque se lee distinto en los estados. Entonces, lo que comenzó a pasar en los estados, que es otra manera de leer el libro, es que recibí, por ejemplo, muchos mensajes a través de Facebook o sea, de Messenger y otras plataformas en donde había testimonios de chicos que vivían en el closet, en sus claro, pequeñas comunidades, pero que se sentían conectados con este mundo que les estaba ofreciendo y que les hacía sentir orgullo, esa es la verdad. Eh, claro, y digamos, lo que hace el libro también es que voltear la mirada sobre la comunidad, es normalmente una mirada vergonzante y claro, hay cierta homofobia internalizada, para exponer que en realidad ese club en particular y ese momento pues fue un momento de enorme luminosidad en donde claro, incluso los heterosexuales de mi generación se peleaban por exacto. entrar a un bar gay que les daba prestigio. Si no estabas en el círculo del 9 y eras heterosexual, pues eras un retrasado, o sea, eras un nerd, eras Claro. un, este, pero si estabas en the know, como dicen ahora, si estabas en el conocimiento Exacto. de que ahí en ese antro se estaba gestando las primeras tocadas de Café Tacuba o los primeros De maldita vecindad. de Maldita Vecindad y otras cosas que pasaban también en la música, que eran Eso es fascinante, porque y creo que eso es de las cosas que más me gustaron del libro, y voy a hacer un paralelismo un tanto arriesgado, pero creo que no lo es tanto, porque cuando pienso un poco y creo que eso lo capturaste muy bien, cuando pienso en la historia del 9, que digamos que es digamos, el personaje metafísico de tengo que morir todas las noches, ¿no? Y ya sobre ahí se presta para que tú hables también como del contexto histórico, ¿no? De lo que pasó en ese momento. Pero cuando yo leía, a mí sí me hizo fascinante justamente porque parte de un antro gay que de alguna manera emulaba el espíritu un tanto de glamour decadente del estudio 54, del estudio 54, por así decirlo. Pero se fue transformando a tal grado de que ahí pues, tocaba Maldita Vecindad, Café Tacuba, Caifanes y su Beat Project, Las Insólitas Imágenes de Aurora, por ejemplo, ¿no? Entonces, y creo que eso es similar a lo que pasó con el CBGBs de Nueva York, es decir, de estos clubes nocturnos que logran hacer una trascendencia cultural, ¿no? Más allá para el propósito para el que fueron creados, ¿no? Y eso es fascinante. Pero ¿cómo se te ocurre la idea justamente de contar esto? Es decir, ¿en qué momento decides que la historia de Nueve merece ser contada? Sí, mira, yo estaba, hice un artículo
algo superficial para una revista que entonces editaba, que se llamaba DF, una revista Ajá, sobre la Ciudad de México, sobre la vida nocturna. Estamos hablando de 2000 también, como antes de 2010. Y, y entonces, digamos, escogimos como algunos personajes de la vida nocturna y los entrevistamos acerca de cuál era su opinión acerca de la vida nocturna en ese ujú, momento. Y ahí me topé con un viejo conocido mío que me contó que Henri Donadieu, el dueño de El 9, ajá, pues no, o sea, no solamente, no estaba fuera del país como yo pensaba, o no estaba ajá. en un manicomio, o tampoco estaba tirado en la calle, eh, sino que estaba vivito y coleando y estaba perfectamente localizable. Entonces, mi primer impulso fue escribir un artículo de revista sobre Henri Donadieu para la revista Gato Pardo. Ajá, Pero, bueno, contacté a Henry, le hice un par de entrevistas y me di cuenta que la historia pues, sí estaba bastante más gorda, que me atañía personalmente porque traía muchos recuerdos de esa época ajá. y que y ya al principio pues, la verdad es que no sabía muy bien qué hacer. Seguía haciendo entrevistas y fue el día que me conté que en realidad lo que iba a hacer era un retrato generacional Claro. cuando ya aprendió. Tuve que leer a Ortega y Gasset y a otros filósofos que tienen esta idea de las generaciones, ¿no? Esta es una idea de que yo y mis contemporáneos participamos de una conversación en común y que tenemos una misión histórica. Ajá. Sí, sí es cierto, pero bueno. Pero es una idea de todos modos que tiene su, bueno, tiene su correlato en marketing. Tú que eres experto también en temas de marketing, pues sí Claro, existe como un perfil generacional. claro, Eh, siempre funciona. marketing Ortega y Gasset piensa que es una misión en la vida y los Claro, marketeros piensan que es una manera de consumir. Pero claro, bueno, exacto. sí Totalmente. existe un rasgo, un rasgo generacional. Y entonces cuando me di cuenta que bueno, pues otros pensadores habían reflexionado sobre eso, me alimenté de esas lecturas, dije, va, pues ¿cuál era la misión de mi generación? ¿Cuál era? Exacto. Entonces, sí me hice esa pregunta seriamente. Y lo que la verdad es que no es tan difícil responder. Y pienso que la misión de mi generación era globalizarse. Ok, Obviamente, bueno, pues, si ves en los años 50 y los años 20, pues también los contemporáneos la generación de medio siglo y la ruptura, pues también debería globalizarse. claro. Pero en nuestro caso, pues había una oportunidad de globalización porque sí, que el mundo estaba cambiando radicalmente y la política también estaba cambiando radicalmente. Claro, Y, digamos, mi generación se explica por ese intento de conectarse con el mundo, este intento de la Ciudad de México de a huevo querer ser una gran capital mundial, de a huevo exacto. ser pues un centro de producción cultural, ¿no? Y sobre todo partiendo de que la verdad es que los 80, digo, eso obviamente no fue mi generación. Yo pude conocer el 9, pero ya digamos en sus últimos estertores. Pero sobre todo en los 80 que México vivía de alguna manera aislado en el mundo, ¿no? Digo, yo hablo desde mi infancia, pero en México existía esta idea justamente de que a México todo llegaba tarde, ¿no? O sea, no sé, alguna película que se estrenaba en Estados Unidos, por ejemplo, y gente que tenía oportunidad de ir al gabacho en ese entonces, ah, sí, decía, la vi hace mucho, ¿no? Eso estuvo de moda hace mucho en Nueva York y apenas llegué a México. O sea, había como esa idea de que vivíamos desfasados, digamos, como de lo que acontecía, ¿no? De lo que era. Pero justamente cuando escribes el 9 pues realmente no. O sea, la gente que iba al 9 en We Don't Need You, toda esa gente parecía vivir justamente en la actualidad e ir un poco más allá, ¿no?
Y creo, no sé si tú lo veas así, pero creo que entonces podríamos hablar de que el 9, su dueño, su creador, tanto los parroquianos que iban, eh, fueron partícipes como en la creación de una vanguardia. Totalmente. O sea, sí se sentía este clima de que México estaba aislado. Sí. Eh, Bueno, yo hablo desde Torreón, entonces eso tampoco a lo no, mejor tiene que ver. o sea, México No, también. no era nada. Una de las cosas que cuando me di cuenta que en efecto pues, el impulso de globalización era uno de los motores y de los arcos narrativos del libro, comencé a fijar mejor en quiénes eran, cuál era el origen social de Ujú, los protagonistas de esta historia. Y coincidentemente, eh, este origen, bueno, pues Henri Donadieu, que es, digamos, nuestro padre de este tema, pues era un francés que había vivido en Nueva Caledonia, sí, que sí, había sí. sido un empresario muy exitoso allá, que había tenido que huir de la justicia acá, que tomaba vuelos Sydney-Acapulco y así fue como conoció México, que se hizo de un novio mexicano que al mismo tiempo iba a esquiar a Denver, perdón, a Colorado, a Vail, etcétera, y que pues, eran un pequeño sector que tenía una vida internacional hiperglamorosa. En el Claro, primer avatar del 9, pues el primer impulso era hacer un bar para gente rica, la verdad, claro. que no quería ir al slumming, al centro, a las cantinas del centro, Al Viena, asociarse con el otro tipo de homosexuales, sino que claro, quería tener como su propio club lindo y bien organizado. Pues sí, ese es claro. pero luego la generación siguiente, o sea, la generación alternativa, pues también eran hijos de escritores o Claro. no sé, Arián Pellicer, por ejemplo, que es fundamental para explicar el movimiento punk en México, porque ella era una go-go girl, como le decían, de un gran grupo que se llamaba Size. Claro. Pues Arián Pellicer, cuando era adolescente y estaba en esta onda, pues tenía a una mamá que era una famosa actriz de teatro y a unos amigos de la mamá que eran Gurrola y muchos otros actores Que y también fueron, que también fueron disruptores en su generación, ¿no? Digo, todos en su generación. Rola, Inmediatamente, cuando entendió qué moda a qué tribu urbana pertenecía, pues la luquearon, como también se decía, completamente punk y era pues esa era un dulce Nina claro. Hagen a la mexicana, no sé, era realmente Su súper personaje de Nina conservadora. estaba inspirado en Nina Hagen de alguna manera, ¿no? Y entonces, bueno, como Arián Pellicer, pues había muchas otras personas que iban al 9. Una en particular que me pareció muy divertido es, no, obviamente de eso no te vas a acordar, pero de mi generación, que digamos éramos adolescentes cuando la época disco Ajá, estaba en su apogeo, recordamos un programa que se llamaba Fiebre del Sábado en la Noche. El ajá. programa era un programa idiota de baile, en donde como los chicos de la secundaria iban a hacer sus coreografías disco en medio Ajá. de una pista de colores. Sí, sí, sí. Pues la conductora de ese programa es una mujer espectacular que se llamaba Celia Branev. Ajá. Celia Branev, pues que era el 9, era su refugio no solamente Claro. de copas, pero es su refugio intelectual, porque en medio de esta vorágine disco, ya cuando el disco había desaparecido y en México que seguíamos atrasados, donde siempre Exacto, seguimos escuchando vamos disco. como unos pasos atrás, ella pues en realidad lo que le gustaba era la música que se escuchaba en el 9, ya el New Wave y la nueva Claro, los generación punk, ¿no? exacto, de músicos. Entonces, bueno, pues ese es el tipo de gente que hizo el 9 en sus orígenes y ya después pues, entramos toda mi generación
y creo que la experiencia, de nuevo, de los heterosexuales de mi generación que iban a un bar gay porque estaba de moda, les hizo, seguro, estoy seguro, mucho más tolerantes, mucho más Claro, entendidos de los códigos de la comunidad LGBTQ. es lo que te iba a preguntar a mi siguiente pregunta. Es decir, ¿cómo ves tú cómo, bueno, creo que quedó un poco más claro que justamente esta idea en la que, digamos, se conjuntan diversidad sexual con música alternativa o con música que no se escuchaba, por lo menos en México en ese entonces, y la llegada de los heterosexuales? ¿Tú crees que eso, digamos, es un buen caldo de cultivo para combatir la homofobia? Porque también no hay que olvidar que, digamos, en muchos sentidos, el 9 era una burbuja que escapaba, yo creo, ¿no? No sé, digamos, en los años, digamos, del más esplendor del 9, cómo estaba la homofobia, si seguían estas racias setenteras que pasaban mucho contra los homosexuales, digo, no lo sé. Pero, ¿tú crees que eso, cómo se vivía justamente, digamos, esta lucha contra la homofobia a partir de un centro nocturno en un conjunto de México? Digo que hasta la fecha sigue siendo homofóbico, ¿no? Y a pesar de muchas cosas y de muchos avances legales, la homofobia sigue siendo una realidad que a veces incluso los mismos, a mí no me gusta decir la comunidad, pero digamos, los mismos miembros de los colectivos LGBTIQ, como que se niegan a ver, ¿no? Pues yo creo que sigue existiendo homofobia, pero es decir, ¿tú cómo crees que un centro nocturno justamente ayuda a, si no a combatir, pero por lo menos a poner la homofobia en la palestra y hablar de ella? Pues sí, era un lugar bastante privilegiado en ese sentido. Hay que decir que el clima de Ujú. la homofobia en la Ciudad de México cambió radicalmente, eh, digamos, de la administración de Carlos Hank González, donde Ujú. el jefe de la policía era el Negro Durazo, Claro, claro. a la siguiente administración. El Negro Durazo es un personaje, yo creo que hay que un día escribir un texto más explícito sobre eso, no solamente muy corrupto, sino muy homófobo. Claro. Él era el que organizaba estas racias y fue un momento muy setentero en donde pues la gente, o sea, la policía te podía agarrar en la calle, pedir tu identificación y nada más por parecer gay, te Ajá. metían a 3 días o una noche a unos separos. En algunos Oye, casos, pero hay un libro, no sé qué opinión tengas de él, pero bueno, a mí me encanta, Lo Negro del Negro. sí, claro, es un gran testimonio. Es buenísimo. Bueno, de hecho, a veces cuando no tengo nada que hacer, lo leo y me satisface tanto, no sé. Creo que voluntariamente es un buen ejercicio de crónica, incluso Bueno, medio es bolso un ahí. gran libro. Claro. El negro era este personaje súper homofóbico que organizaba estas racias, era una forma de extorsión. Los bares gays también tenía, esta homofobia tenía su expresión en los bares gay. Una de las razones por las que no había habido bares gay, en el sentido en que lo hubo después con el 9, Ajá. es que estos lugares eran constantemente molestados por las autoridades. Entonces, lo que hacían los promotores gay de entonces, Ajá. que se parecía mucho a algo que pasa ahora, era que más bien rentaban sitios y hacían fiestas. Y normalmente rentaban sitios pues que eran bares que habían entrado en decadencia. Claro. Había un lugar espectacular que es antecesor del 9 que se llamaba el Penthouse, que no era otra cosa más que el penthouse de un edificio de oficinas. No era Ajá. ni un bar ni nada. Entonces, la gente, otra vez, si estabas como en la lista indicada o estabas en el Claro. grupo indicado, pues ya sabías que había los fines de semana fiesta en el penthouse y la Claro. gente entraba de manera completamente peligrosa en un pequeño elevador, subía Ajá. hasta el penthouse de un edificio de oficinas, se reventaba y a las 6 de la mañana bajaba, 7 de la mañana y se encontraba con los oficinistas que sí entraban al edificio. Pues bueno, toda esta precariedad se debía precisamente a ese asunto.
Cambió cuando cambió la administración, pero pues también como hay, creo que eso lo hemos platicado en relación ahora a otras cosas, pero como no existía una figura legal o etcétera, el Estado siempre, y es una forma muy priista de actuar, el Estado siempre se reservó la prerrogativa de cerrarte o no cerrarte. Y por otro lado, y esto también lo quería decir desde hace rato, es que la comunidad trans era muy importante en ese momento, y Claro. travesti. Y entonces había un personaje particularmente poderoso que se llama Xochitl, que también Xochitl, merece un claro. libro, que era, como tenía un prostíbulo y ahí iban todos los políticos de clase alta mexicana, ella tenía información privilegiada y cierta capacidad de negociación con los políticos locales, de chantaje. Y entonces Claro. Xochitl, que era muy poderosa, se convirtió en una alma protectora del 9 y a través de Xochitl entró una comunidad TTI de Ok. todas las islas que también habitaban el 9 y lo hacían todavía más diverso y más interesante y más extraño. De hecho, yo me acuerdo que cuando yo llegué de Torreón, aquí a la ciudad, bueno, en entonces el Distrito Federal, había como estos panfletos que se llamaban Ser Gay. Mm. Y ahí venía como una especie de columna que habría que ver mis viajes con Xochitl. Era Ya, completamente inusual. Xochitl tenía tanto dinero y tanto poder que se organizaba viajes a Egipto, por ejemplo, sí, era, pero se vestía, se dragueaba. Y sí, entonces se claro. hacía sacar fotos en las pirámides de Egipto, en drag, que es una fantasía que ni a RuPaul se le Pues, ocurrió. exacto, exacto, sí, 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 exacto, totalmente. En Sí, los había una originalidad brutal. El mismo nombre de Xochitl, pues es, quién sabe si una draga ahora llevaría ese nombre, claro, porque hace referencia bueno, pues a un pasado indígena, a un hombre indígena, y claro, también pues problematiza muchas cosas del ser mexicano en ese. exacto. Y ya un poco para ir cerrando, Guillermo, es decir, ¿cómo ves la vida nocturna? Bueno, obviamente todo se fue atravesado por la pandemia, ¿no? Entonces, ahí hay como, digamos, una interrupción. Pero, ¿qué crees que el legado que dejó el 9 para, es decir, para la vida nocturna? Sí, No nomás en la Ciudad de México, sí, yo creo que en el país en general. mira, pero primero lo que voy a decir es que no soy de los que piensa que todo el tiempo pasado fue mejor. Exacto. No, 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 no defiendo, La digamos, nostalgia. esa postura. Yo creo que como de nuevo, pienso que toda generación, ya sea porque tiene una misión en la vida o porque tiene unos hábitos de consumo, Ajá, por este, supuesto. sí, sí La, la, están. la cuestión, nada más rápido, la cuestión es que sí estamos viviendo, yo creo que ya estamos instalados en una distopia tan efectiva que, por ejemplo, ya veo muchos hablar que dicen, ¿te acuerdas cuando en el 2017? No sé. Y Exacto. yo, acaban de pasar 3 años, o sea, pero bueno, ya se refieren al 2017 o al 2015 como que fueron tiempos mejores, ¿no? Es decir, entonces, Sí, lo que encuentro ahorita en la vida nocturna, o en fin, hasta que se paró, o bueno, que no se ha parado, la verdad, es, sí hay unos códigos distintos. Por ejemplo, la música que se escucha ahora son los ritmos periféricos latinos. La gente, sí, y eso es una contradicción en sí misma, porque a la gente le encanta el reggaetón, pero el reggaetón es al mismo tiempo, está asociado inevitablemente con un tema como de acoso sexual y de violencia. Y entonces, y de después de espía, ¿no? yo Un hablar poco. con los dueños de los bares incluso, saben que si ponen reggaetón, va a haber madrazos en el bar. O sea, siempre va a haber alguien acosado o acosada, siempre va a haber quejas, siempre va a haber Claro. problemas. Ese es, digamos, fíjate, incluso ahora que estamos viendo las manifestaciones feministas y el tema de violencia sexual, etcétera, pues eso de alguna manera se reproduce ahí. En los 80, pues nadie hablaba de acoso sexual ni, ni, Claro.
ni de eso. Pues, digamos, parte de la conversión contemporánea de afuera se reproduce adentro. Claro. Y por otro lado, creo que son espacios tan ganados que la segunda queja que escucho es, ¿por qué van los heterosexuales a este lugar? Exacto, ajá, exactamente, exacto. Entonces, es una especie como de cerco al revés. Ahora son, digamos que fueron espacios que se ganaron a lo largo de tanto tiempo, Claro, que hay cierto celo para que la gente de fuera no entre. claro. Y que es una inversión Claro, yo he entonces, escuchado mucho eso también, cuando justamente el 9 era un lugar donde confluían todos y ahora pues sí, como que exacto. cada quien quiere su espacio, ¿no? Sí, Ajá, sí. cada quien quiere su espacio y que no los molesten y hay como una especie como de atomización y fragmentación. Obvio, Sí, estamos hablando obviamente de los bares más interesantes de la ciudad, porque por otro lado creo que muchos bares se han tontizado o sí, bobificado, no sé cómo ponerlo, y lo único que como hacen es infantil, reproducir música pop en un esquema clasista, la verdad, en donde también, digamos, no solamente la diferencia de género, identidad sexual, sino también ahora juega un tema, la identidad de clase. Entonces, hay claro, estos bares en el poniente de la ciudad, en claro, donde la identidad de clase pues, es lo que está padre y te vas a ver la misma gente sí. o escuchando los mismos éxitos pop de Dua Lipa y no sé quién más. De Dana Paola, tal vez. Y que justamente, sí, y que justamente te venden como una fantasía de clase, De ¿no? clases, sí, que esa es Exacto, un poco boba también, pero bueno, el totalmente. chiste, yo siempre digo que el chiste está en la mezcla, que la gente que se siente eh, amenazada porque hay heterosexuales en el bar, que no Claro, quiere que le baje. exacto, ¿no? O sea, yo creo que no hay mucha diferencia entre si te sientes amenazado tanto por un pobre que vaya como por un heterosexual, ¿no? Es decir, la idea es como de, Así de es. sentirte amenazado igual, no sé, digo, es interesante tal vez analizarlo. Son Y, estados mentales distintos o, en fin, de percepciones acerca de la seguridad personal distintos. claro, Pero creo que el chiste está, o siempre ha estado en la mezcla. La hibridación, la cosa trans, la pasar, o sea, no estar ni en un lado ni en otro, eso es lo que hace que la vida nocturna sea tan fluida, tan líquida, tan emocionante, tan peligrosa también, un pozo ahí donde la gente se puede hundir, pero también es un momento de iluminación sobre pues, tu el vida. peligro también es como parte, ¿no? Un poco de, Sí. o sea, de la diversión nocturna o tal vez como de los lugares interesantes, ¿no? O sea, yo me acuerdo los buenos años de Luta también, pues era peligroso porque de pronto el mosh pit del slam se salía de control y de pronto pues se armaban ahí los madrazos, ¿no? Y había que correr, o sea, también ¿no? Pensando un poco en los antros punk, los buenos, o de pronto más o menos calibrabas la calidad en qué tantos y violentos se ponían, ¿no? Lo cual digo, puede sonar ahí un poco troglodita, pero pues era parte de la diversión. Oye, y ya pues entonces para cerrar esta charla, ¿cómo ves tú no sé, en qué situación estamos justo a partir de la pandemia, lo que vaya a pasar justamente con los centros nocturnos, pero también cuál es el diálogo justamente, y con esto que acabas de mencionar, que se me hace muy interesante de pronto esta idea de las quejas de que van heterosexuales, pero es decir, justamente yo también creo que una de las formas de derrocar, digámoslo románticamente, la homofobia, pues es entablar diálogo con el diferente, que es el que fomenta la homofobia, ¿no? Entonces, eh, pero si empiezan a haber estas percepciones de que no quieres que heterosexuales vayan a tu lugar. Algunos argumentos son válidos, ¿no? Sobre todo, tanto hay vatos bugas que van a tus gays medio a ligar chicas o cosas así. Ujú. También creo que no son la mayoría. Pero, digamos, es decir, ¿cómo luchar o cómo derrocar la homofobia a partir de la vida nocturna, a partir de tu libro de Tengo que morir todas las noches?
y justo en un momento en el que nos encontramos, en el que también todo se polariza de inmediato y es difícil como ver, ¿no? De pronto lo que hay en medio. Bueno, lo primero que diría es, otra cosa que quiere hacer el libro es que desmitificar o desbancar la idea de que la comunidad gay solo vive en junio y es visible. Claro, claro, claro. No, es decir, entonces, pues la verdad es que hay muchos otros dilemas cotidianos de la comunidad gay, que LGBTQ, que se viven todos los días y que pues, no hay que olvidarlos el resto del año. Claro. Y la otra es eso, que la experiencia humana valiosa generalmente está en incorporar lo diferente y hacerlo parte de tu vida. Quiere decir que Claro. puedas pensar, no importa en qué lado de la ecuación estés, y que te puedas poner en la piel de la otra persona 5 minutos, 10 minutos, un minuto, y que Claro. puedas pensarte fuera de tu propio cuerpo, de tu propio pasado, etcétera, y que puedas mirarte en el otro y entender. Eso es el gran juego humano Claro. nos hace, pues, seres empáticos y compasivos y buena onda. O sea, en una comunidad en donde habemos muchas personas diferentes, no solamente por orientación sexual, sino por distintas razones, pues Ajá. bajarle un poco a la intensidad y tratar de entender al otro Por en favor, exacto. un mundo muy polarizado. Pero el otro en términos Ahorita, generales, ¿no? Porque de pronto sí, sí, sí digamos que creo que sí digamos, ha mutado un poco la conversación en que el otro prácticamente es alguien de la diversidad y el otro también puede ser un hetero, ¿no? Pero exacto. bueno, nada más una última pregunta que te quería hacerte que estabas mencionando, pero ¿cómo entender la diferencia en una época donde también como que se lucha por la igualdad? Yo traigo ese conflicto interno desde hace mucho, ¿no? Es decir, porque sí se habla como de la igualdad ante la ley o se Bueno, pues romantiza un poco esta idea de la igualdad, pero al mismo tiempo yo también soy la idea de que se tiene que recobrar el valor de la diferencia justamente para crear conversación, porque de pronto pues también, digamos, creo que para mí, de pronto el peligro de la igualdad son las cámaras de eco, ¿no? Entonces nada más estamos diciendo lo que queremos exacto. escuchar y no hay Son espacio para dos la disidencia. ideas completamente en pugna en el siglo XXI, en 2021. La idea de la Claro. identidad y la idea de la igualdad. Es el dilema, por ejemplo, que vemos en las grandes discusiones, ya no es de la comunidad LGBTQ, ni mucho menos, en las grandes discusiones Claro, de Macron y Francia, en donde exacto. están escandalizados que muchos de los valores de la Academia estadounidense, que son valores sobre la identidad Sí, pues, política, de la identity politics, como se llama, sí, hayan ocupado el liberalismo francés, que es un liberalismo en donde las diferencias no se tienen sí, que enfatizar. Ahí lo que es una ahorita la república. academia gringa y la escuela francesa traen un pleito Por ejemplo, interesante. pues ese es la misma asunto. No, estamos en una época en donde es contradictorio decir somos todos iguales y lo que estamos, al mismo tiempo que estamos diciendo yo no soy igual que tú, yo soy distinto. Claro, En parte porque es como las feministas, las TERFas, ¿no? Que dicen las mujeres trans, pues no son mujeres porque nacieron hombres, porque, en claro. fin, están tratando de hacer como un asunto de identidad tremendo. Entonces sí es contradictorio y no sé cómo se vaya a resolver, la verdad. Pero pues es una contradicción que nos recorre en esta época y yo creo que con un poco de paciencia y coco podemos ir transitando a una mejor postura, porque lo que crea también este asunto de identidades es que se crean como grupúsculos, lo vemos en Estados Unidos
y en Gran Bretaña, en muchos países, de radicalidad absoluta, ¿no? Liz Cheney, Exacto. la ultraconservadora, ahora ya ni siquiera es parte del grupo republicano, sino que ahora es denostada por otro grupo dentro de ese grupo que es todavía más radical y está más pinche. Oye, ¿qué futuros tienes? ¿Cuál es tu siguiente libro? O sea, ahora tengo que morir todas las noches, ¿no? O si vas a escribir la historia Bueno, del taller. no. Estoy empeñado en escribir una biografía de un personaje central que ahora me voy a reservar el dato. Espero tener una sorpresa pronto. Estoy intentando escribir un ensayo personal sobre una experiencia dolorosa mía. Ok. Hablando de Eh, dolor. Hablando de dolor, sí, pero también como tratar de entender a dónde me llevó ese dolor pues en este momento. Y de manera ya muy inmediata estoy a punto de sacar un podcast el 20 de mayo, del 20 de este mes, que va a tener, que es un podcast que todos los jueves tendrá un capítulo, un episodio nuevo. Se llama El futuro es nuestro y es un podcast también LGBTQ. Es llevar a un terreno más contemporáneo, pues esto que hace el libro, ¿no? Que es tratar de poner la conversación LGBTQ en una conversación más amplia, Claro, en un pozo más amplio para ver cómo se conecta con el resto de las discusiones políticas, sociales o culturales de ahora. perfecto. Buenísimo. Oye, y tengo que morir todas las noches, se sigue encontrando en librerías, Sí, se sigue, la editorial sigue eh, ofreciendo el libro y está completamente vigente, sí. o sea, si alguien para quien vea esta conversación y quiere ir a buscarlo, Yo creo que sí lo encuentro. lo encuentra. Y bueno, ¿cuál es la canción que más te gusta o que más te gusta escuchar en el 9 o que más te recuerda al 9? Una canción que me obsesiona desde entonces, que es una canción de Nina Hagen precisamente, Ok, se llama New York, New York. Nina Hagen, para los jóvenes que no conozcan, era también pues un híbrido, una combinación entre punk y ópera que sí. hacía súper interesante. Y esta canción de New York, New York, eh, cuando la escuchaba, pues me hacía sentir ciudadano del mundo, la verdad. Digo, para que compren tu libro y entonces pongan New York de Nina Hagen y creo que puede ser un buen match ahí para entrarse en tu libro. Pero pues muchas gracias por esta charla. Fue un placer y la verdad qué gusto que este libro se siga moviendo y sobre todo porque creo que no hay muchas en la crónica periodística en México no se ha aventurado mucho justamente, no nada más al tema de diversidad sexual LGBTTIQ, sino a como realmente adentrarse como la vida nocturna, como algo más allá de las cantinas, ¿no? Sino también como plantear un poco de modernidad. Creo que, que falta y era necesario. Pues muchas gracias. Muchas Enhorabuena gracias. y pues aquí ya esperamos tus siguientes trabajos y pues Muy mientras los bien. vamos ahí a que busquen New York de Nina Hagen. Yo les recomendaría cualquier canción de Public Image Limited, que creo que también era parte del soundtrack de Henry y del 9 y que voy a decir una barbaridad, pero yo siento que Peel es mucho mejor que Sex Pistols. Muy Ya, que bien. me linchen, pero Ya te bueno, van a linchar, sí. exacto. Pero pues es la verdad, es un hecho científico. Muy Bueno, un bien. placer y pues la verdad que quienes nos están viendo se acerquen a conseguir este libro, que por fortuna sigue ahí rolando en librerías. Yo supongo que también edición digital. Y pues como también para conocer y darse cuenta un poco de cómo la vida nocturna sí puede ser transformadora de pues, por lo menos algunas conductas sociales y al mismo tiempo también es un buen ejercicio periodístico, ¿no? Y de crónica. Sí, Muchas gracias. muchas gracias, Gonzalo. Un placer. Nos vemos. Hasta luego.